Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos encontramos en el espacio que hemos denominado Diálogos Literarios, una coproducción entre la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional. El día de hoy vamos a conversar sobre este libro de José Marco Segura Gaubert, Una mirada al pasado, cultos mistéricos y cristianismo en el mundo griego y romano. Para él nos acompaña, ya como de costumbre, en la coconducción de este programa, Daniel Vindas, parte del equipo de Praxis TV. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, Esteban, gusto saludarlo y saludar a las personas que nos observan en Praxis TV, ¿verdad? Y dar la bienvenida a José Marco también y felicitarlo por la publicación del texto, ¿verdad? Creo que hay temas muy interesantes, unas tesis que sostiene aquí José Marco también que me llaman mucho la atención, que creo que vamos a poder desarrollar bastante en estos bloques. Muchas gracias, Dani. Y como siempre, ¿verdad? Un placer compartir con vos por acá. Y bueno, como ya adelantábamos, nos acompaña José Marco Segura Gaubert, autor del libro. ¿Cómo estás, José Marco? Pues muy bien, Esteban, la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos allá en casa que nos observan por redes sociales. También darle las gracias a Daniel por la invitación y bueno, esperemos que sea un diálogo provechoso para todos. Muy bien, y muchas gracias a vos también por sacar el tiempo y acompañarnos. Por supuesto, es la primera vez. Bueno. Vale la pena. Bien. Vamos a empezar, ya como es costumbre en estos espacios, ¿no? Un libro no surge de la nada, no surge de la inspiración, no surge de que la mañana se levantó y quiso escribir, y no, tampoco surge en una tirada. No, jamás. ¿Verdad? Entonces, José Marco, ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué motivaciones hay? ¿Verdad? Además, el tema, ¿verdad? No es un tema común y corriente, ¿verdad? Y además, un tema muy interesante. O sea, ¿qué hay detrás, ¿verdad?, del desarrollo de este libro? Bueno, mira, más que todo, esto inicia alrededor del 2008. O sea, yo todavía era estudiante de bachillerato de Filología Clásica en la Universidad de Costa Rica y llevo un curso sobre la tradición clásica en la literatura. Entonces había que comparar los mitos, ya sean romanos o griegos, y ver cómo se trasladaban a la actualidad. Yo en aquel momento, bueno, siempre me gustó mucho el mito de Orfeo, que de hecho trata el tercer capítulo, ¿verdad?, del libro. Y resulta ser que pues, le propongo al profesor del curso, Manuel Alvarado, en aquel momento, que quería trabajar el mito de Orfeo y verlo también en ver cuál era el traslape de la figura de Orfeo en la serie de los Caballeros del Zodiaco, en Senseiya, que aparecía de hecho en los capítulos del Hades. Al profesor le llamó mucho la atención y dentro de lo que él me dijo, me dice, José Marco, aparte de ver las semejanzas y las diferencias entre lo que usted encuentra en el anime y el mito clásico, busque qué es el orfismo. Y bueno, si me está diciendo que es el orfismo, vamos a buscar qué es el orfismo. Me dice, es una religión que está alrededor de la figura de Orfeo. Okay. Pasa que me voy a la biblioteca de la Facultad de Letras en aquel momento, meto orfismo en los buscadores, nada. Me voy a la Biblioteca Tinoco, nada. Yo tiene que haber algo en la Carlos Monge, nada. ¿Verdad? Entonces yo dije, no, aquí hay algo serio, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Por qué esto no aparece? ¿Por qué no está en el país? ¿Por qué no está en la Universidad de Costa Rica? O sea, esto ya me surge una preocupación. Obviamente, en la clase siguiente, lo primero que llego a decirle al profesor, profe, no hay nada del orfismo en ningún lado, ¿qué hago? Me dice, yo tengo un libro. Me dice, yo tengo un libro y dentro de ese libro que habla sobre Orfeo, hay un capítulo sobre qué es el orfismo. Ese se lo voy a traer para que lo vea. La cuestión es que a la semana siguiente él me lleva el libro, que es este que vemos acá, y de hecho hay un capítulo sobre qué es el orfismo.
Pero obviamente mi curiosidad, porque no es otra cosa, la necesidad de saber, yo le pido, profe, ¿me puede prestar el libro para leerlo? Y en las páginas finales viene la imagen, esa que está en la portada, el famoso Cristo Orfeo. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? ¿Qué pasó aquí? Porque claramente la figura del crucificado de Jesús de Nazaret. Todos lo sabemos, o sea, por antonomasia, ¿verdad? Entonces yo dije, aquí hay algo serio. Bueno, entonces lo que hice fue que le pedí al profesor que me prestara el libro para sacarle copia. El señor no quiso, ¿verdad? Por cuidarlo y que aquí, que allá. Tal fue la insistencia mía y la necesidad de poder leerlo. Pues yo, profe, por lo menos présteme para leerlo. No, es que para que no se le jodan las páginas. Sí, claro. Bueno, fue tanta la insistencia que me lo terminó regalando. Bueno. Me terminó regalando el libro. Y eso me hizo empezar a buscar, porque en aquel momento, de hecho, todavía el internet era muy incipiente. Ajá. Entonces, yo me acuerdo que me conectaba en la casa y era un cable como de 10 metros, ¿verdad? Del teléfono. Y con Explorer. Exacto, de todo. Y era un mundo encontrar información. Con tan buena suerte y por tal nivel de necedad de andar o de apasionamiento, como le quieran llamar, ¿verdad? Empiezo a dar contextos que hablan sobre los órficos. Y hubieran unos de Miguel Herrero de Jauregui, que de hecho él realizó su tesis doctoral sobre la recepción del mito órfico dentro de los padres de la iglesia. A mí me llamó mucho la atención y logré dar con el correo electrónico de él. Con el correo electrónico. Y pues, yo voy a escribirle, que puedo perder. Que le diga que no. Que me diga que no y ya. Resultó ser una persona muy amable y me mandó un montón de documentos. Yo voy a seguir buscando y me empezó a aparecer un señor Alberto Bernabé. Y digo yo, parece ser como el papá de los tomates en el asunto, ¿verdad? Y paralelamente, esto surge creo que 6 meses después en otro curso que también llevo con este señor, que el señor me dice, José Marco, hay la posibilidad de un congreso en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires. Yo digo, ok, yo voy a ser más neófito del planeta, ¿verdad? Y entonces me dice, pregúntele a sus papás si lo apoyan, que aquí, que allá. Sí, voy a ver. Entonces le consulté a mi padre, a mi mamá. Decidieron que era una buena opción, digamos, para mejorar como estudiante. Y resultó ser, con tan buena suerte, que en el congreso estaba el doctor Alberto Bernabé. Y ahí lo contacté. Y yo le dije que estaba muy interesado en el tema, que conocía muy poco, que en mi país prácticamente no había información, ¿verdad? Y me dice, no, yo te mando cosas y que aquí, que allá. La cuestión fue que terminamos haciendo una muy buena amistad, él y yo, o sea, nos hablábamos cada 15 días más o menos, a tal punto que, bueno, él vino a la Universidad de Costa Rica en su momento y nos dio un curso de una semana, propiamente hablando sobre órficos y sobre religión griega. Y terminó escribiendo el prólogo del libro. Y es que la parte de esto es que yo luego posteriormente voy a un congreso, pero por cómic, por otra cosa, a la Complutense, por otra cosa, por otro camino, y estando allá coincido con él y le digo, Alberto, tengo ganas de estudiar acá, ¿hay alguna chance, tal vez alguna pasantía? Me dice, yo te pongo una carta, vos sabes lo que haces. Y se consiguió un préstamo, por dicha, y terminamos estudiando allá y él se convirtió en el director de mi tesis de maestría. Muy bien. Y entonces él vino en el 2015 y la presentamos en la UCR propiamente. Y luego, bueno, yo seguí con todas estas cuestiones de las religiones mistéricas, investigando, porque me di cuenta que no solamente era Orfeo, ¿verdad? Sino que estaba Eleusis, que estaba Mitra, que estaban los Caviroi, que estaba Isis, que estaban Atis y Cibeles, era una cantidad enorme, qué cosa más interesante. Y la gran mayoría de estos cultos coincidían con ese ciclo de vida, muerte y resurrección. A mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Entonces, cuando yo pongo la tesis, empiezo a buscar trabajo y me llaman acá de la Escuela Ecuménica.
Y dentro de la escuela ecuménica hay un programa, bueno, donde Dani ha participado en varias ocasiones, que es de producción de materiales para escribir textos que son para el estudiantado y para el público en general. Entonces yo decidí poner la propuesta de un tema que siempre me ha apasionado, y yo, bueno, si estamos en una escuela de teología, ¿por qué no hacer las correlaciones de los cultos mistéricos con el cristianismo? Y bueno, ahí está el producto. El resultado. Muy bien. Hay que comenzar diciendo que el texto está escrito de una forma muy legible para la persona lectora, ¿verdad? Importante. Y está escrito con la misma pasión con la que José Marcos se aproxima a este tema, ¿verdad? Pero sin restarle el sosiego que tiene una persona académica para buscar fuentes, para compararlas, para explicarlas, ¿verdad? Eso se nota en el texto, en ese sentido. A mí me llama la atención, bueno, esa forma de escribirse el texto, porque va dirigida claramente a estudiantes, pero como lo ha hecho José Marcos también, a un público en general. Y de ahí que también queremos dirigir el programa, ¿verdad? A este tipo de público, ¿verdad? Que tal vez no son tan cercanos a este tema, pero ya José Marco ha dicho que es de una manera incipiente, ¿no? A mí me llama la atención, bueno, que podamos conversar sobre los misterios, ¿verdad? ¿Qué son los misterios, los cultos mistéricos? Acá citas 4 en el libro y los trabajas ampliamente. Más adelante veremos cómo los compara con el cristianismo. Hay semejanzas y diferencias interesantísimas, ¿verdad? Entonces me gustaría que José Marco pueda desarrollar un poco los 4 tipos de culto, ¿verdad?, que hay. Y también me interesa explicar un poco el mito. Quizá detenernos en el de Eleusis para comenzar por el tiempo, ¿verdad? Y a mí me llama la atención personalmente el tema del descenso. ¿Por qué se da? ¿Podrías explicar por qué se da el descenso al inframundo, por decirlo así, en algunos de estos mitos, como el que está el descenso al Hades, por ejemplo, en el caso de Demeter y que va a rescatar a Perséfone, ¿verdad? ¿Y qué relación tiene eso con la búsqueda de la inmortalidad, por ejemplo? Bueno, claro, ya me tiró, ya le tiró infinidad de preguntas. Hay 3 preguntas. ¿Qué son los cultos? Nos quedan pocos minutos para terminar el primer bloque. Entonces, bueno, entonces mejor solo ¿qué son los cultos? Bueno, y la continuamos en el segundo. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, ya eso va para... Los cultos mistéricos, en líneas generales, son cultos que son secretos. Eso es algo que tenemos que tener muy claro, de los que conocemos muy, muy poco. Porque al ser secretos, de que lo que pasaba simplemente era para un grupo de iniciados. Esto quiere decir que el común de individuos, el común de las personas, tanto en Grecia como en Roma, no conocían exactamente qué es lo que pasaba ahí. Y si lo conocían, se quedaban en silencio. Eso es muy, muy importante. Y también tienen una característica, aunque no son todos los cultos mistéricos, que contienen, digamos, la estructura de vida, muerte y resurrección, que comparte con el cristianismo. Entonces, ¿y por qué es importante esto? ¿Por qué la vida, la muerte y la resurrección? Porque si hay algo que el ser humano no puede superar, es la muerte. O sea, es algo que desde la antigüedad ha cautivado al ser humano entender qué pasa después de este mundo y en el posterior, si es que hay posterior, ¿verdad? Porque uno entra siempre en duda, pero esta búsqueda de la inmortalidad no es algo propio ni de los griegos ni de los romanos. Esto está desde Gilgamesh. El primer texto las primeras tablillas o el primer libro que tenemos de la humanidad, que es un texto que tiene alrededor de 4.600 años y de hecho se llama Gilgamesh y la búsqueda de la inmortalidad, que muy curiosamente tiene mucho parecido con lo que es el viaje de la Odisea, lo que realiza Ulises, Odiseo, ¿verdad? Como le queramos decir, y de hecho le llegan a decir que está la fuente de la juventud, ¿verdad? Pero el brebaje del que tiene que beber para hacerse inmortal,
porque muy curiosamente la figura de Gilgamesh es 2/3 divina y 1/3 humana. Entonces ya el hecho, ya dentro de su propia genealogía, ya tiene una parte humana y otras divinas, ¿verdad? Entonces él está buscando volverse divino porque no entiende la muerte, porque se le muere su mejor amigo Enkidu. Entonces es todo el viaje para poder entender por qué se muere mi mejor amigo. Y entonces, ok, si hay algo para poder burlar a la muerte, de la fuente de la juventud, pero al final una serpiente se roba eso y se quedó sin la inmortalidad. Muy, muy interesante. Entonces, al final se vuelve una inmortalidad muy, digamos, es algo muy humano, porque el ser humano, al saber que no puede vencer la muerte, ¿qué pasa? Empieza a crear un montón de cosas para que se mantengan en el tiempo. O sea, pueden ser construcciones arquitectónicas, las pirámides, por ejemplo, que ahí están, que ya no están los faraones, pero ese memoria, legado sí, se mantiene. exacto. Lo vemos con la música. O sea, por ejemplo, de la película sobre Queen, ¿verdad? De Freddie Mercury, propiamente, y la otra, que también es muy importante, el gran legado que se nos da de padres a hijos, ¿verdad? El hecho de tener progenie, de tener familia, es una forma de nosotros que sabemos Tener que el linaje. el linaje, que aunque sabemos que vamos a morir, algo de nosotros va a quedar. Y ahí está la inmortalidad, propiamente. Interesante. Vamos a hacer una primera Pausa, pausa, José Marco. Ya, es rápido como se nos va el tiempo. tranquilidad, claro. Y ya volvemos para conversar precisamente de eso que adelantaba Daniel, ¿verdad? Claro, por Tenemos supuesto. 4, ¿verdad? En específico que componen el libro y vamos a tratar de abordarlos. Ya Perfecto. regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción entre la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con José Marco Segura, Gaubert, sobre este libro, Una mirada al pasado, cultos mistéricos y cristianismo en el mundo griego y romano. Y bueno, continuamos también con Daniel Vindas, quien trabaja en la co-conducción de este programa. Dani, vos habías planteado, ¿verdad?, una pregunta un poquillo larga en el bloque anterior, ¿verdad?, que vamos a retomar ahorita. Sí, en realidad es una pregunta concreta que, bueno, derivan otras dos después, ¿verdad? Pero yo pienso que podríamos comenzar conversando sobre qué son los misterios, ¿verdad? Y los 4 tipos de misterios que existen, cómo los explicaría usted, ¿verdad? Los mitos, por ejemplo. Quizás nos podemos detener un poco más en los de Grecia, vamos, el Eleusis, el de Cibele y Atis, ¿verdad? Para que nos dé un poco de tiempo. Y en este bloque también hablar un poco de lo que mencionaba antes, el tema del descenso al inframundo, lo que esto significa, ¿verdad? En estos 2 mitos, por ejemplo, sobre todo en los de Grecia.
Bueno, primero que todo, lo que dentro de todas estas preguntas que me está haciendo Dani, bueno, propiamente yo creo que primero valdría rescatar por qué escojo Los cuatro que estos conforman este cuatro libro. cultos mistéricos. Bueno, para volver a indicar, los cultos mistéricos son cultos de carácter secreto, ¿verdad? Que son para un grupo de iniciados y que en su mayoría poseen la estructura de vida, muerte y resurrección, ¿verdad? Donde se comparte la peripecia de una divinidad que muere y resucita de alguna forma, ¿verdad? Propiamente, porque no es una resurrección de carne y hueso como ocurre en el cristianismo con la figura de Jesús. Es una cuestión diferente en este sentido. Entonces, también tienen que ver con una promesa de vida en el más allá, ¿verdad? Propiamente. Entonces, estos cuatro cultos que yo escojo, a saber lo que serían los misterios de Eleusis, que son los más importantes en la antigüedad, todo el mundo buscaba iniciarse en Eleusis, pero tenían una serie de, digamos, de preceptos a seguir antes de iniciarse. No era cualquiera el que podía iniciarse, tenía que tener dinero, tenía que tener mucha plata para estar ahí. Que eso es algo que el cristianismo se lleva, ¿verdad? Porque el cristianismo es gratuito y sencillamente es crea en Cristo y en que resucitó y se salva propiamente. Entonces, lo escojo Eleusis, uno, por ser los más importantes, ¿verdad? Los misterios de las grandes diosas, de Deméter y Perséfone. Y lo otro, que no son muy conocidos por sus rivales, que eran los cristianos. Entonces, conocemos mucho de lo que pasaba ahí, incluso la contraseña de los misterios, por los cristianos. En este caso, esa contraseña nos la dice Clemente de Alejandría, ¿verdad? Entonces, por ahí, Eleusis, en cuanto a los órficos, aparte de ser de los favoritos personales, hay grandes puntos de contacto entre tanto la figura de Orfeo como la figura de Dioniso dentro del culto órfico con la figura de Jesús. Entonces a mí me llamó también muchísimo la atención que de hecho, bueno, la portada del libro, ¿verdad? Esta figura crucificada abajo tiene la inscripción Orfeo Baquicoc, ¿verdad? Orfeo Baco. Entonces ahí estamos hablando de un sincretismo entre lo que son dos figuras míticas que fueron reales para los griegos en su momento, como lo son Dioniso y Orfeo, y la figura de Jesús de Nazaret, que ese sí hay que decirlo, es un personaje histórico, ¿verdad? Entonces, por ahí van las cosas. En cuanto a lo que es Atis y Cibele, lo escojo porque hay un ritual muy fuerte que a cualquiera que lo lee lo horroriza, ¿verdad? Que es cuando los sacerdotes, los Gali, se llegan a cercenar el sexo para obtener la inmortalidad, igual que lo que ocurre en el mito, ¿verdad? Donde Atis, al romper el pacto que tenía con la diosa Cibele de amor, porque hay que tener claro que son madre e hijo, ¿verdad? Que aunque están enamorados no pueden tener relaciones sexuales, ¿verdad? Porque el producto que sale de esas cosas es un producto, por así decirlo, un poquito defectuoso, ¿verdad? No es algo... Vos mencionás que se puede posicionar ese mito como un alejamiento de lo incestuoso, porque hay una cuestión castrante ahí. Sí, ¿verdad? por supuesto, es la madre castrante, porque es la madre que no le permite al hijo desarrollarse, porque le dice, usted tiene que serme fiel. Usted tiene que serme fiel. Y él le dice, está bien, y en una de las versiones él le dice, si yo llego a faltar, que se me castigue en el sexo. ¿Verdad? Que es justo lo que después pasa, ¿verdad? Entonces, en el ritual. Exactamente.
Entonces, en el mito, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, el diablo es puerco, ¿verdad? Atis conoce una ninfa, le tiene relaciones, la diosa se da cuenta, y le manda manía, lo vuelve loco, y se termina cercenando el sexo, ¿verdad? Y pasa una cuestión, obviamente él se desangra, ¿verdad? Muere. Y entonces la diosa le pide a Zeus de que por favor lo reviva. Pero lo revive de una forma muy rara porque nada más se le mueve el dedo pequeñito, ¿verdad? y le crece el cabello. Pero es como una vuelta a la vida de una manera muy, muy curiosa. Y estos rituales cruentos, para alcanzar la inmortalidad, tienen mucho que ver con esta noción que ya podemos ver más adelante en el bloque 3 con Pablo de Tarso, propiamente de la participación del creyente cristiano dentro de lo que sería la pasión del Mesías, propiamente, ¿verdad? Que viene relacionado con el bautismo. Entonces es esa peripecia del cristiano, ¿verdad? Que se lleva todos esos golpes en la vida, incluso lo que les pasaba a los mártires, ¿verdad? Que morían por su fe. ¿Para qué? Para encontrar la vida eterna. Y en esto hay una semejanza con lo que pasaba con lo que eran los Gali, ¿verdad? Estos sacerdotes que muy importante, lo hacían en representación de la comunidad romana. Porque, pongámoslo en claro, si todos los hombres llegan a iniciarse, no hay más civilización, ¿verdad? Sí. Propiamente. Y el último es el caso de Mitra, que es más que todo por la fama que le dio Ernest Renan, ¿verdad? Con aquella famosa frase de que si el cristianismo hubiera padecido de una enfermedad mortal, hoy seríamos mitraicos. Entonces yo me cuestioné, vamos a ver si eso es tan cierto. Y bueno, ya las pruebas arqueológicas han dicho que no es cierta esa afirmación, ¿verdad? Porque para empezar, era un culto mistérico, ¿verdad? Que buscaba la salvación del alma, pero muy importante, solamente entraban los hombres y eran los soldados del Imperio Romano, ¿verdad? Porque eran los hombres los que iban a la guerra, en ese caso. Entonces buscaban subsanar de lo que probablemente les iba a pasar en el campo de batalla, ¿verdad? Que es la muerte. Entonces traté de ver cuál era esa correlación, y la misma arqueología, digamos, ya tumbó lo que es esa afirmación de Ernest Renan, porque para empezar, bueno, como ya dije, solamente entraban los hombres. ¿Y qué quiere decir eso? Que el 50% de la población queda por fuera, ¿verdad? Y lo otro, que las tumbas, las cuevas donde se realizaban las ceremonias mitraicas, a lo máximo entraban 50 personas. Entonces, ¿cómo podemos decir que el mitraísmo habría tomado el lugar del cristianismo cuando es en cuevas entran 50 personas, ¿verdad? Y no solamente 50 personas, es la mitad de la población porque solamente son los hombres. Si vamos a la pregunta que hacía Dani, me parece ahí interesante en esta parte de este bloque, ¿verdad? Ese descenso al inframundo. En el mito de Perséfone, ¿verdad? Y de Deméter, está ahí muy presente ese rapto de Hades, la complicidad de Zeus, ¿verdad? Hay una cuestión muy interesante que ahora Dani preguntaba, ¿verdad? Precisamente en esta idea de resurrección y demás. Es que, bueno, hay que entender dentro de Eleusis propiamente que cuando hablamos del mito fundacional, ¿verdad? De este mito donde Perséfone es raptada por el hermano de Zeus, Hades, para llevársela al inframundo, propiamente en lo que era la conexión,
digamos, lo que es el axis mundi o el centro del mundo, la conexión de lo que sería el ínferos, el Hades, el Averno, como le queramos decir, este plano nuestro y el plano celestial, donde están los dioses, no estaba conectado. No hay un vínculo. Entonces, para poder establecer esa conexión entre el plano nuestro, el plano celestial y el plano inferior, ¿verdad?, que es el mundo de los muertos, porque esto es el mundo de los vivos, es el mundo de los muertos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Zeus permite que Hades tome a la hija de Deméter y se la lleva al inframundo y la convierte en su esposa. Y lo que pasa es que le da de comer unas granadas, si la memoria no me traiciona, y eso ata a Perséfone al inframundo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Ahí la diosa Deméter, ¿verdad?, donde desaparece su hija y ella se vuelve loca, ¿verdad? Entonces va a la tierra, ella va a la tierra, busca a su hija durante un periodo y los dioses le dicen, no, mira que está en el inframundo. Y ella llega, en el mito fundacional, ella llega a Eleusis. Entonces a ella le dan posada en la casa del rey, en la casa de Celeo, si la memoria no me traiciona, y ella se convierte en la criada del niño de la casa, propiamente. Y ella en las noches, muy interesante, agarraba al niño y lo ponía al fuego. Lo ponía al fuego queriendo volverlo inmortal, ¿verdad? Porque ella perdió a su hija, y vamos a buscar otro en cuestión, pero la madre, Metanira, si no me equivoco el nombre, ella ve de que la criada le está metiendo al hijo en el fuego, lo que haría cualquier madre, ¿verdad? Y le da el néctar de la ambrosía. Además también. le daba ambrosía. Sí, Exactamente, que es el néctar de los dioses, que nadie sabe que está compuesto, ¿verdad? Porque solamente los dioses saben qué es eso. Entonces, la parte cómica de esto es que, bueno, ella al darse cuenta de que ya no puede seguir divinizando al niño, ¿verdad? Ella lo que hace es que se enoja. Y muy importante, Deméter está relacionada con la agricultura, con las cosechas. Entonces, detiene las cosechas. O sea, ni los seres humanos pueden comer, ni los dioses recibir sacrificio. Entonces, obviamente, arruina absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, Zeus incluso llega a decirle, mira, nos estás arruinando toda la relación con los seres humanos, porque ocupamos de sus rituales, de sus sacrificios hacia nosotros, ¿verdad? Y nosotros, a su vez, con esos sacrificios que ellos nos dan, darles los bienes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice Deméter? Bueno, yo quiero que me devuelvan a mi hija, ¿verdad? Entonces, esto también tiene mucho que ver con los ciclos de la naturaleza. Entonces, se supone que Deméter regresa con su madre, pero es por un cierto periodo de tiempo, porque ya al ella estar ligada a la tierra, al inframundo, ¿verdad? Y que viene con la agricultura, entonces es que sale, cierto tiempo pasa con su madre y cierto tiempo regresa con su esposo Hades al inframundo. Entonces es esta correlación de vida, muerte y resurrección, ¿verdad? Pero muy importante, es el ciclo de la naturaleza, porque recordemos que de ese lado del mundo, están muy claras lo que son las 4 estaciones, que eso es algo que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos estación lluviosa y estación seca. O la menos lluviosa. O menos lluviosa, exactamente, en el medio de todo. Y la parte más interesante es que ellos ven muy claro lo que es, digamos, cuando la naturaleza muere. En otoño, cuando se caen las hojas. Y el renacer. Y tiene muy claro el renacer también. Muy bien. Que eso es algo que nosotros, por las condiciones tropicales que tenemos, no las observamos de manera tan clara. Vamos a hacer una segunda pausa, Marco, y
venimos al último bloque. Nos queda un montón de cosas que abordar, preguntar, sí. pero bueno, tenemos que también ver este tema de estas semejanzas con el cristianismo, la figura de Pablo, que es interesantísima en el libro, y bueno. Y que Dani quiere brincar ahí como, Y que, como conejo. Exactamente. Ya regresamos De a acuerdo. Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Epistemología es una de las áreas de la filosofía que se encarga de la justificación de las creencias y de cómo conocemos el mundo, siendo una de las áreas fundamentales en el desarrollo de conocimiento y en la aplicación práctica que puede derivarse en las ciencias. Epistemología, siendo un área fundamental de la filosofía, permite razonar sobre el mundo por medio de la lógica y de ahí derivar posteriormente una filosofía práctica como la ética. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional y la EUNA. Continuamos conversando con José Marco Segura Gaubert y este libro, ¿verdad? Una mirada al pasado, cultos mistéricos y cristianismo en el mundo griego y romano. Quedamos por ahí, ¿no? ¿Verdad? Hay muchas cosas que todavía podríamos hablar, pero bueno, está un tema con respecto a las semejanzas entre esos cultos mistéricos y el cristianismo, algunas cuestiones ritualísticas, ¿verdad? Que mencionaba Daniel, y bueno, ver si nos da tiempo de hacer alguna mención a la figura de Pablo que aparece un poco en el texto. Entonces, Dani, tal vez sí. Sí, bueno, habiendo hablado de los mitos, ¿verdad? A mí me interesa hablar un poco de los rituales que materializan, ¿verdad? Que representan esos mitos. Concretamente, por ejemplo, me llamó la atención en el culto a Mitra de los 7 grados de iniciación, ¿verdad? Donde hay un grado, creo que es el del soldado, en el que el iniciado recibe una marca en la frente, ¿verdad? Y que tiene un paralelismo por ahí con el cristianismo, entre otros rituales que hay, el mismo tema de la peregrinación, ¿verdad? Que todavía lo acabamos de observar en el caso de la romería, por ejemplo, ¿verdad? Tiene un asidero tan antiguo que se observa acá en el Eleusis, por ejemplo, ¿verdad? O en otros cultos. Entonces, podemos hablar un poco de esas semejanzas y luego también de algunas diferencias, ¿verdad? Con el cristianismo, por ejemplo. Bueno, lo primero que hay que decir, y hay que tener muy, muy, muy en claro, esto lo dice tanto Vladimir Prop, ¿verdad?, en su libro sobre el folclore y las prácticas culturales que hay, y a lo que también lo acota el profesor Antonio Piñero, es que dentro de las historias hay nada más 30 variantes. En todas las historias del folclore en el mundo, o sea, ya nos referimos a algo más literario, a leyendas, a mitos, o bien a historias de la literatura, porque termina en la literatura, ¿verdad? Hay muy pocas variantes. Y también hay todavía menos variantes en la relación del ser humano, del hombre, de la humanidad con la divinidad. O sea, si para lo que son las cuestiones literarias podemos hablar de 30 variantes, con lo que es la relación
del ser humano con lo divino hay alrededor de 8. Imagínate. Entonces, de manera ineludible, los rituales en el mundo grecorromano, los rituales, los cultos mistéricos, con el cristianismo, de alguna forma, se van a terminar pareciendo. Van a encontrar cosas en común y que no se sabe, digamos, por ejemplo, esto que menciona Dani de esta marca del soldado mitraico en la frente, que recuerda a la marca de ceniza durante el miércoles de ceniza, ¿verdad? Propiamente, no se sabe ni siquiera quién fue primero. O sea, si fue algo que los mitraicos vieron de los cristianos, porque el desarrollo del culto a Mitra ya va muy en paralelo con el cristianismo dentro de Roma propiamente, ¿verdad? Porque también está el otro Mitra, ¿verdad? Que es el que viene de Oriente, que son dos. No es el mismo el Mitra que está en Oriente, que el que llega a introducirse en Roma, por así decirlo, es un Mitra romanizado. Entonces, hay que tener muy claro que al fin de cuentas, nosotros no tenemos muchas variadas formas de relacionarnos entre nosotros, con nuestra historia, con nuestros mitos y también con lo divino. Ergo, esto se va a terminar pareciendo de una forma u otra y en un lugar u otro. Obviamente que de hecho, por eso es que yo escojo estos 4 cultos mistéricos, porque son los que tienen más puntos de contacto con el cristianismo. Propiamente, vean por ejemplo, ya de entrada, la portada del libro ya nos dice mucho. Exactamente. ¿Verdad? Ya la portada del libro nos dice mucho. También, por ejemplo, lo que es la música, bueno, que hablaba Daniel en este espacio entre bloques, ¿verdad? Lo que habla Clemente, propiamente, y la música es súper importante dentro de los órficos con Orfeo, porque Orfeo con su lira y con su voz, muy importante, con su voz, con su canto, llega a dominar a los dioses. Cuando él hace ese descenso al inframundo por su amada, para pedir a su amada a los dioses, es por su voz y por lo que llega a tocar, que los dioses le dicen, sí, puedes llevársela. Los llega a encantar. O sea, vean el poder que tenía la figura de Orfeo, ¿verdad? Que podemos decir bardo, pero también, muy interesante, hay una gran tradición que dice que es un mago. Y esto en la antigüedad no es algo bueno. Que a alguien le digan mago no es algo bueno. ¿Por qué? Vamos a entenderlo. Que los rituales, como sabemos, los rituales en la antigüedad son rituales públicos. Son rituales por el bien de la comunidad, propiamente. ¿Qué pasaba con los sacerdotes? Los sacerdotes pedían para toda la comunidad, ¿verdad? Ya sea para que les vaya bien en las cosechas, que si van a la guerra, también que los acompañen los dioses, etcétera, ¿verdad? Porque eran sumamente supersticiosos, ¿verdad? Entonces, para irse a la guerra había que consultar al oráculo, y si el oráculo decía que no, pues no se va a la guerra. Entonces, ¿qué pasa en este aspecto? ¿A dónde iba? Disculpa que se me... No, es que se me... No, y con todo este tema de las similitudes entre el cristianismo y estos cultos mistéricos. Lo que ocurre, digamos, por ejemplo, con la figura de Orfeo, él desciende, ¿verdad? A la hora de descender, y esto es algo que está también en el credo cristiano. Sí, eso te quería preguntar, los paralelismos con Cristo. El paralelismo con Cristo, lo que pasa es que, bueno, ya recuerdo dónde estaba el punto. A la hora de ser mago, a la hora de decirle mago, ¿qué pasaba con los magos? Los sacerdotes esperan que los dioses les den el favor. El mago coacciona a la divinidad para que haga lo que él quiere. Lo que él quiere que haga. ¿Y qué pasa? Que esto obviamente, al ser los dioses todopoderosos, que
ser insignificante me quiera domar a mí, puede que me enoje y que la tome con la ciudad. Entonces, a los magos se les cuestionaba mucho. De hecho, que Clemente cuestione la figura de Orfeo no es algo, ¿cómo te digo? No es algo casual. Es que no eran solo los cristianos los que cuestionaban a Orfeo. Ya desde, por ejemplo, el mismo Pausanias, el mismo Estrabón, el mismo Platón, no quieren a Orfeo. Eso lo hace un culto contestatario, digámoslo, por decirlo así. No, no tampoco, porque son las dos vertientes. Lo que pasa es que son tradiciones, Dani. O sea, para entender un mito, digamos, cuando yo se lo explico a mis estudiantes, para entender, bueno, el mito, de acuerdo a lo que dice Eliade, ¿verdad? Es que es una historia sagrada, ubicada en hilo tempore, ¿verdad? En tiempo inmemorial, ¿verdad? Como empiezan los evangelios en aquel tiempo, ¿verdad? Que es sagrada para un grupo determinado de personas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que está iniciada con Orfeo y hay otros que no, pero hay muchas tradiciones. Hay gente que le dice bardo a Orfeo, hay otros que le dicen teólogo, y hay otros que le dicen mago. Lo que pasa es que como es un culto mistérico que no tiene jerarquía y que no tiene al Estado detrás, es un culto que se mueve. Y tan es así que se llega a mezclar con los rituales de Baco, con los rituales de Dioniso en Roma, propiamente. De que de hecho Clemente llega también a cuestionar a digamos, a las bacanales, ¿verdad? Pero que eso tampoco es nuevo. Es que eso es una parte muy interesante. Tampoco es nuevo en Roma que Clemente llegue a cuestionarlos, porque ya desde el siglo II antes de Cristo, en el 186 para ser exactos, aparece el Senado Consulto de Bacanales, ¿verdad? Donde se prohibió en Roma el desarrollo de estos cultos. ¿Por qué? Porque llevaban a orgías y dentro de esas orgías se daban crímenes rituales. Y eso obviamente, desarmaba el tejido social. O sea, que era gente que estaba metida en orgías, esto y que lo otro, durante mucho tiempo. ¿De qué pasaba? ¿Quién trabajaba? Obviamente había que poner orden. No había un equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Exactamente. Lo dionisíaco. Exactamente. Entonces, era obvio que Roma iba a actuar. Además, ahí dices algo que también vale la pena aclararlo, porque vos aclaras en el libro qué es lo que se entiende por orgía, ¿verdad? Para tener también un poco de claridad. Sí, que no es una película 3X. Ajá, exactamente. Que eso también es importante. Ahora, hay una serie de paralelos que ahora incluso mencionábamos, ¿verdad? Porque incluso vemos dentro de toda la construcción ritual cristiana la idea de los misterios, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, hay elementos ahí que están presentes. Incluso vos, cada fin de capítulo, ¿verdad? Señalas similitudes y diferencias entre cada uno de estos cultos con el cristianismo. Entonces, tal vez si nos detenemos ahí un momento. Bueno, por ejemplo, el famoso 25 de diciembre. Eso es uno de los que detalles. Yo creo que es que les puede llamar la atención a más de uno. Bueno, hay que entender que en Roma, en Grecia, en todo este lado del Mediterráneo, ellos tienen muy claras las estaciones, ¿verdad? Entonces, se da ese paso del otoño al invierno, ¿verdad? ¿Y qué ocurre ahí? Que es cuando se dice que el sol es cuando tiene menos luminosidad, ¿verdad? Está menos horas presente. Y a partir, muy interesante, a partir de por ahí del 18 al 25 de diciembre, es cuando la claridad retorna, cuando la vida retorna. Porque ¿qué pasa si nosotros no tenemos al sol? ¿Sí? Las plantas se mueren porque no hacen fotosíntesis, ¿verdad? Ergo, no hay alimento. No hay agricultura, no hay alimento. Entonces, ¿qué pasa con esto? Existía el culto al sol invicto, que está muy relacionado con Mitra, ¿verdad? A ese sol que nunca muere, propiamente. El cristianismo
está esta figura de Jesús, ¿verdad? Que es el Salvador del mundo, propiamente, que es identificado con el sol, propiamente como como los héroes, la mayoría de los héroes. De hecho, entren a una iglesia, vean una figura de Jesús y veanle la aureola que tiene atrás, los mismos santos. ¿Qué es esto? Esta aureola proviene del culto al sol a Amon-Ra en Egipto. En Egipto, entonces está ahí. Pero, de nuevo, hay que aclararle al público que no es que el cristianismo copia, es que son una serie de ideas que están en el común de la gente. Y Pablo de Tarso, de una vez lo introduzco, que es el primero que habla, que esto es muy importante, que es el primero que nos ha llegado que habla sobre Jesús de Nazaret, porque Pablo también tenía seguidores, alrededor de él había más gente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Pablo de Tarso? Toma la figura del Mesías judío, de Jesús, y lo mete dentro del esquema de los cultos de misterio. Por eso hablas ahí de misteriosofía. Exactamente, el concepto que acuña, de hecho, el profesor Antonio Piñero, de misteriosofía. Bien, nos queda como minuto y medio, ¿verdad? Entonces, no sé, Dani, rápido. tal vez algún elemento para cerrar, ya para ir cerrando el programa. Bueno, esas tesis que sostenes al final sobre Pablo de Tarso, ¿verdad? Ya para cerrar sería interesante hablar lo que hace que el cristianismo sea tan atractivo como un relato, una narrativa que compite, no sé, yo usaría esa palabra, busca competir, ¿verdad? Con esos relatos o religiones paganas, sobre todo por su carácter gratuito. Vos mismo citas ahí el pasaje de Gálatas 3:28, ¿verdad? Cuando se dice que para estar en la religión cristiana ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ¿verdad? Esos Se lo son vuela los pasajes todo. más interesantes que hay. Culto gratuito, un sentido de comunidad, incluye a las mujeres, que Mitra no era un culto más hacia los varones. Hacia los varones, pero si lo vemos en otras religiones, en otro culto mistérico, como el de Adonis, ahí eran solo mujeres. Solo mujeres, exacto. ¿Verdad? Entonces, o sea, con esto que ustedes están diciendo, yo diría que la salvación dentro del cristianismo es gratuita. Simplemente se requiere que usted crea en Cristo, en su resurrección y que se bautice. Nada más. Hay agua en toda parte. Entonces, nada más y se hunden en el agua. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con la diferencia de Eleusis, que eran tan importantes, pero qué pasaba? Que tenías que tener una cantidad de dinero importante, tenías que estar en Grecia o en Atenas propiamente alrededor de unos 15, 22 días. Y eso es algo, es un lujo que la mayoría de la gente no se puede dar. Si estamos en las comunidades antiguas, es más, y algo muy importante, donde la guerra era pan de todos los días, de hecho, por eso es tanto la necesidad de salvación que buscaban eso, ¿verdad? Porque aparte los cultos públicos no buscaban la salvación del individuo, sino la salvación de la ciudad como tal. Entonces estos cultos mistéricos llenan ese vacío que digamos que la parte pública no genera. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, también en Eleusis tenías que hablar griego. Claro. Los cristianos no. O sea, ya le entra cualquiera. Con Mitra solamente eran los soldados. Entonces entran las mujeres, por ejemplo. También, o sea, los órficos. ¿Qué pasaba con los órficos? Por ejemplo, ahí entraba cualquiera, hasta esclavos. Pero ¿qué pasaba? Era un culto demasiado voluble y no tenía un ente estatal detrás de él, que pudiera regularlos. Y tan es así que ya en Roma, el orfismo como tal, lo que se entiende en Grecia, prácticamente no lo conocen y solamente dentro de las élites romanas sabían un poco lo que era el orfismo porque ya estaba muy mezclado con lo de las bacanales. Bien, José Marco, muchísimas con todo gusto. Gracias, ¿verdad? Ahí quedan un montón de cosas, Dani, hay que pensar en algún momento un programa para hablar sobre ese desarrollo del cristianismo, porque es interesante pensar en esta afirmación de José Marco, de la salvación gratis, pero después uno acordarse de las indulgencias
preguntarse todo. cómo desaparecen también los cultos, ¿verdad? Sí, Que es otro programa, cómo va pero desapareciendo, o cómo los desaparecen también. o cómo se absorben. Bueno, hay un montón. Es que se absorben, pero no solo es que desaparecen, es que hay que entender algo. O sea, que si bien es cierto, o sea, el cristianismo se convierte en la religión oficial, pero también hay un desuso de los dioses antiguos. Ujú. Que eso es algo muy, muy, muy llamativo. Y de hecho, que algo que a mí, ahora que estoy estudiando los misterios de Isis, que lastimosamente no pude incluirlos en el libro, estoy viendo lo de la famosa destrucción de los templos, ¿verdad? Que está la leyenda de que los cristianos destrozaron los templos paganos y los reconstruyeron o lo que sea. Y la parte más maravillosa de todo es que solamente hay un pasaje que se habla de la destrucción de un templo. Aparentemente eran templos ya en desuso que sencillamente los volvieron a usar. Muy bien. Bueno, José Marco, muchísimas gracias. Con todo gusto y encantado. Muchas gracias, Dani, y muchas gracias a todos y a todas quienes nos observan. Recomendadísimo el libro. Pueden pasar ahí por la editorial de la universidad acá o en la página web. Y también lo están vendiendo en el edificio Saprissa, en la UCR, frente a la biblioteca Carlos Monge. Ah, ok, excelente. Nada que ver con el equipo. Nada que ver con el equipo, pero por aquello. Por aquello. Muy bien, y el día de hoy nos vamos con esta canción del grupo nacional Nampumi, y esto que se llama Se rozaron nuestros dedos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Quizá fuiste tú o fui yo quien chocó con el destiempo y nacimos en esta terrible oscuridad de guerras y avaricia. Solo unos segundos antes o después y fue suficiente para que el cobrador de la historia nos pasara la cuenta a garrotazos y por fin, por tantos terremotos, inundaciones, nuevas muertes provocadas o naturales, entre el acomodo de la Cocos y la Caribe, como un milagro, por simple o llana cabezonada de la historia. Se rozaron nuestros dedos, se rozaron. Se rozaron nuestros dedos, se rozaron. Y a pesar de los recovecos que tienen las calles, o donde puedas poner a dos personajes asimiles, nos encontramos, y si fuéramos cavernícolas, diría que fue el olor de tu orina en celo, o mi sudor hormonal, lo que unió el desamparo, y ya no hubo paz, y ya no hubo paz. Se rozaron nuestros dedos, se rozaron. Se rozaron nuestros dedos, se rozaron. Se rozaron nuestros dedos, se rozaron.
se rozaron, nuestros dedos se rozaron.